Bien, buenas tardes a todos. Vamos a terminar con la sesión cuarta, donde vamos a hablar de temas más conceptuales, de temas quizás más teóricos que las sesiones previas, pero no por ello menos relevantes, puesto que abordan temas que impactarán a medio o largo plazo en el resto de normativas. Concretamente vamos a hablar del discussion paper sobre la reforma del marco conceptual del IASB, publicado en julio del 2013, pero que es un documento ya fraguado hace tiempo por parte del IASB y del FAS, puesto que parte de un proyecto conjunto iniciado en el 2004 y llevado conjuntamente hasta el 2010, aunque en el 2010 el FAS abandona ese proyecto y es ahora en el 2012 donde el IASB lo ha retomado para terminarlo. ¿Por qué este interés de revisar el marco conceptual? Porque se han detectado carencias. Todos sabíamos que la parte de valoración estaba coja, que la parte del cese en el reconocimiento estaba coja, que la parte de presentación estaba coja o de divulgación de información. Pues parece ser que esas carencias se quieren cumplimentar, pero también a la par pues se va a hacer una revisión de conceptos que pues se ha entendido que se podían mejorar. Para ello contamos con dos ponentes muy conocidos por todos nosotros, como son Horacio Monilna, a mi izquierda, profesor de la Universidad Loyola de Andalucía, que nos va a dar los aspectos generales de este discussion paper, y después nuestra compañera Araceli Mora, miembro del European Financial Reporting Advisory, del EFRAG, pues nos va a hablar dentro de ese documento sobre las matizaciones que aporta ese discussion paper a la distinción entre patrimonio y pasivo. Cuando quieras, Horacio. Pues muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todos. El liderazgo del International Accounting Standard Board a nivel mundial, pues de alguna forma depende de la soberanía que le están cediendo los estados nacionales o le están cediendo por los organismos supranacionales, en el caso de la Unión Europea. Esa soberanía, para ganársela o para que se la cedan, se la tiene que ganar con una serie de legitimidades, es decir, tiene que mostrar señales a esos estados y a esos organismos supranacionales de que es un club en el que se puede confiar para la emisión de normas, dado que es una asociación privada, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de legitimidad que, en mi opinión, tiene el IASB? El IASB tiene tres fuentes de legitimidad. Una es institucional, que además reforzó inicialmente, nos cuenta Ceff y Canferman, que la legitimidad institucional procedía de la capacidad técnica de estos señores que emitían normas. Posteriormente, en el año 2001, se vio que eso era insuficiente y entonces se le obligó al IASB para que entonces IASC, para que tuviese el respaldo de la Unión Europea, el respaldo del IOSCO. El IOSCO es la asociación que une a los organismos supervisores de los mercados de valores, pues que reformulase su constitución y que reformase su entramado institucional, de manera que se separase lo que es el gobierno de la gestión del propio organismo. La gestión, en este caso, es la emisión de normas. Es algo que puede parecer claro, ¿no? La gestión no es los dineros es el gobierno. Entonces, la parte del gobierno, que es, pues se queda encargada al patronato, la selección pues corresponde al patronato, el perfil de los miembros es un perfil en base al perfil profesional, a la técnica, un perfil técnico, no es un perfil por cuotas de procedencia, aunque se trata de velar que haya unos ciertos equilibrios, pero en la Constitución lo que se impone es que tengan perfil profesional técnico, ¿no? Una segunda fuente de legitimidad, lo que se trata de evitar con esta legitimidad institucional, pues son las presiones no legítimas, ¿no? Presiones para que las normas sean al gusto de determinados stakeholders, ¿no? La segunda fuente de legitimidad es política, es cómo se emiten las normas, y para eso la propia Constitución pues tiene detallado un procedimiento de emisión de normas muy estricto y que cada vez que se la ha saltado pues ha hecho temblar a todo el mundo diciendo vamos a ver si esto no va a perder la solidez que tiene porque está perdiendo legitimidad. Estamos recordando, por ejemplo, el episodio de 2008, cuando se aprobó una modificación en la IFRS 39 pues, en un domingo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues la legitimidad política viene de seguir el proceso debido. Y hablando del proyecto en concreto del que voy a hablarles hoy ligeramente, este proyecto no es una norma, por lo tanto no debemos interpretar que es una modificación de normas. Es un proyecto que lo que pretende es establecer los criterios para emitir normas. Y si se interpretase que es una norma, nos estaríamos saltando el due process, que
que es la legitimidad política. Además, esa legitimidad política también trata de que sea democrática. Se nota dónde está incardinado este organismo, en Londres. Si no hay mucha participación de los interesados, el IASB trata de buscar esa participación y por eso organiza reuniones periódicas con los usuarios para saber qué es lo que piensan, porque se ha observado que tienen tendencia a no participar en los procesos. Escuchar a los preparadores. Los preparadores tienen un incentivo claro para participar en el proceso, especialmente pues, cuando tiene un impacto económico en sus cuentas, en sus estados financieros, claro, ¿no? Y por último hay una legitimidad técnica. La legitimidad técnica tiene que ver con las normas que se están emitiendo son consistentes entre sí, obedecen a un entramado lógico y esta consistencia técnica la da el marco conceptual. En principio, todas las normas que se emiten bajo el IASB, las interpretaciones de estas normas deberían ser coherentes y consistentes con este marco conceptual, de manera que las normas sigan ese itinerario lógico-deductivo de las definiciones, criterios de reconocimiento, criterios de valoración a norma concreta. Itinerario lógico-deductivo que profesor Túa pues, nos lo viene contando desde hace ya muchos años, ¿no? Bien, pues este documento que hoy les voy a hablar es el documento que da la legitimidad técnica a los nuevos pronunciamientos del IASB. Y como ha comentado Araceli, el proceso viene de 2004 y es una norma que se consideraba que era importante porque estaba habiendo muchos cambios. Estaba habiendo muchos cambios en las normas contables que estaban forzando el antiguo marco conceptual. Hacía falta revisar este marco conceptual porque generaba problemas. Ha sido un poco extraña la salida del FASB. Yo me imagino que son otro tipo de cuestiones. Quizás algunas normas no les encajan y de momento pues, han ralentizado el ritmo de convergencia con IASB-FASB. Pero es cierto que el IASB consulta en el 2011 la agenda a los stakeholders y dicen es que con tantos cambios necesitamos reordenar otra vez el marco de conceptos para que lo que emitamos sea lógico, porque la norma de ingresos tiene cosas novedosas, la unidad de cuenta y es importante, en la norma de arrendamientos muchísimo, en las normas de instrumentos financieros pues también hay elementos estresantes del antiguo marco conceptual. Esa es la razón por la que se modifica, o yo tengo la impresión que se modifica o se pretende modificar el marco conceptual y pasa a ser un asunto importante en la agenda. Bien, ¿cuáles son los principales puntos o estructura de este documento? Es un documento muy amplio, yo lo conozco pues relativamente poco, es decir, este documento es como el plan contable. Yo me acuerdo que lo empecé a estudiar con el borrador y cuando ya había pasado un año y medio, entonces cuando ya empezaba a comprenderlo bastante bien, lo había explicado muchas veces, entonces cuando ya empecé a verle todos los flecos a este documento he tenido las mismas sensaciones, conforme vas avanzando en él y releyéndolo te vas encontrando cosas que le vas encontrando sentido. Por eso el periodo es hasta enero, yo creo que es el periodo largo, el de 6 meses, el que se le ha dado para el periodo de comentarios, ¿no? Bien, la estructura del documento tiene 5 grandes bloques, en mi opinión. Son 7 secciones que yo les he agrupado en 5 bloques. Por un lado están las definiciones, que son las secciones 2, 3 y 5. La sección 5 es la que va a desarrollar la profesora Araceli Mora posteriormente, que es la referida a la diferencia entre patrimonio y pasivo. El segundo bloque es el dedicado a criterios de reconocimiento y baja. Y aquí hay una novedad. Los criterios de baja no estaban reconocidos o no aparecían en ningún sitio en el marco conceptual y había muchas decisiones en las normas sobre cómo dar de baja los elementos. Y, bueno, pues se ha considerado que es importante montar un entramado de conceptos para cómo hacer las bajas, ¿no? El tercer bloque es los criterios de medición, los criterios de valoración. El cuarto bloque, este es la sección sexta. El cuarto bloque es los criterios o orientaciones sobre presentación y revelación. A mi juicio, aporta relativamente poco la parte de presentación. Yo cuando lo he leído me ha recordado mucho la norma internacional 1 y, bueno, pues tampoco me ha parecido que sea lo más llamativo del documento. En cuanto a revelación, bueno, pues sí está recogiendo el trabajo que se ha hecho en diversos, un trabajo de revelación, un survey que hizo el propio IASB y una serie de presentaciones, un fórum de presentaciones y demás. En este punto sí hay un tema que sí es relevante, es cuándo llevar las partidas a pérdidas y ganancias y cuándo llevarlas a OCI, a patrimonio, a los ingresos y gastos de patrimonio. Ese sí es un tema que, a mi juicio, puede tener más sustancia. Y por último, como consecuencia de todo lo anterior, el IASB se ha dado cuenta que hay una serie de cuestiones transversales que no aparecían y que son interesantes volver a tomarlas. Una de ellas es la unidad de cuenta, el concepto de unidad de cuenta. En el caso de activos es un caso claro donde el concepto de unidad de cuenta cambia del bien
al haz de servicios que se transfiere en un contrato, entonces eso necesita que esté en algún sitio dicho, porque no solamente aparece en esa norma, pero en esa norma aparece claramente. Es un concepto que se va a manejar a la hora de emitir normas. Otro es el business model. El business model al que tanto se recurre para justificar determinadas posiciones, ¿no? El business model yo podría utilizarlo para justificar activar los gastos de investigación, porque mi intención cuando yo hago investigación es recuperarla, no es no recuperarla. Yo con esto estoy siendo un poco malvado porque les estoy diciendo por dónde va la crítica al business model. No solo es tu intención, es algo más, ¿no? Pero este es un tema que sale recurrentemente en el debate regulatorio y que conviene decir algo, ¿no? Y después hay dos temas recurrentes como es el mantenimiento de capital, que es importante. Nosotros habitualmente nos fijamos poco porque tenemos una economía estable, pero cuando la economía tiene niveles de inflación altos, el concepto de mantenimiento de capital no es el capital corriente en unidades monetarias, sino que habría que utilizar ajustes a capital. O sea, habría que tener un capital corriente en términos constantes, ¿no? O unidades en términos constantes, ¿no? Y por último, el tema de empresa en funcionamiento. Estos dos temas se los despacha rápido, no le dedica tampoco una gran literatura en el documento. Sí me parecen más novedosos la unidad de cuenta porque es nuevo y el concepto de modelo de negocio. Bien, vamos a ir repasando las principales novedades y bueno, después pues, podemos comentar en el turno de intervenciones pues, todo lo que ustedes vean importante. La definición de activos se simplifica tremendamente. Es un recurso controlado por la entidad como consecuencia de sucesos pasados. Se elimina la referencia a esperados, es decir, los beneficios económicos esperados, desaparece tanto el término de flujos económicos esperados como el término esperados. ¿Por qué? Porque introducía, a juicio del IASB, introduce pues, confusión entre elementos que son de reconocimiento. La esperanza es un concepto de probabilidad, que también lo teníamos entre los criterios de reconocimiento, y los flujos futuros de efectivo tenía que ver también con la valoración. En el impairment nosotros valoramos esos flujos futuros y si no dan para recuperar el coste, pues teníamos que deteriorar. Entonces, estos temas los va a sacar de aquí y se los va a llevar por ir muy directo a cuestiones de valoración. Se los va a llevar a valoración o medición. Si después me lo precisan, porque el término medición y valoración, yo entiendo que se debe utilizar más medición, lo que pasa que nos suena a todos mucho más valoración, ¿no? El segundo es... en el concepto entonces de activo lo importante es el recurso económico. El recurso económico es el derecho que tiene un elemento para generar flujos futuros, es el derecho que supone, no el bien que está debajo de ese elemento, sino es el derecho a yo controlar ese elemento. Y entonces aquí aparece el segundo concepto importante, que es el concepto de control. El control existe, y esto ha salido en la norma de ingresos y ha salido en la norma de arrendamientos. El control existe cuando yo tengo la capacidad de decidir cómo se usa el activo y cuando yo me apropio de los beneficios económicos futuros que va a generar ese activo. Si yo soy capaz de apropiarme de esos beneficios económicos futuros y tengo la capacidad de decir cómo se va a usar el activo, entonces controlo el recurso. Si me fallan, no controlo el recurso. Y entonces aquí pues, se ha utilizado para distinguir lo que es un contrato de servicio de lo que es un contrato de arrendamiento que se equivale a una compraventa. Esta es la línea que se ha trazado, o esta parte, esta interpretación del concepto de activo es la que se ha utilizado, en concreto del concepto de control. Cuanto a los pasivos, la idea básica es que son obligaciones. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es una interpretación personal. Si yo pongo que son obligaciones, yo me puedo inventar los contratos para que cosas que no sean obligaciones porque deje una opción, terminen siendo obligaciones porque implícitamente voy a cumplirlas. Y entonces estoy sacando del pasivo pues, contratos en los cuales tengo que responder por ellos. ¿Por qué? Pues porque haya puesto una opción en la cual lo más económico para mí es ejercerla y tener que pagar. Entonces, para evitar esa estructuración, yo creo que se está planteando el concepto de obligación no puede ser tan taxativo. Si tengo obligación, es decir, si no puedo rehusar el pago, tengo una obligación. Si puedo rehusar el pago, ya no sería una obligación. Esto va a entrar después, posteriormente, Araceli, pero esta idea es importante porque es lo que justifica pues, algunas cuestiones que voy a presentar en la siguiente transparencia. No hay una obligación cuando los contratos son ejecutorios, es decir, yo tengo un contrato en el cual hay una obligación, pero simultáneamente tengo el derecho a cobrar una cantidad igual o superior. Por ejemplo, en mi facultad, que es una universidad privada, yo hago la matrícula a mis alumnos, yo no me puedo reconocer los derechos de cobro de los 11 meses y un pasivo a ejecutar de los 11 meses, porque estaría hinchando activos y pasivos. Hay una obligación simultánea por las dos partes. ¿Es informativo? Pues sí, se puede tener información de los derechos de cobro que tengo pendientes, pero es que si yo ceso mi actividad, no puedo cobrarlos. No puedo cobrarlos porque no he prestado el servicio. Entonces, los contratos ejecutorios, en principio, no son obligaciones.
Es una de las razones que se ha esgrimido en contra de la norma de arrendamientos por parte de entidades que entendían que los arrendamientos operativos son contratos ejecutorios y, por lo tanto, no ha lugar a reconocerse ni el derecho ni la obligación que surge como consecuencia del arrendamiento operativo. Y, por último, tampoco son obligaciones si la compañía puede liquidarlos con instrumentos de patrimonio que los utilice como si fuese moneda. Esto se volverá después. Temas controvertidos, las obligaciones implícitas. Si yo implícitamente voy a responder de un compromiso, aunque no tenga la obligación de hacerlo, por ejemplo, restaurar una zona que he deteriorado, pues tengo que reconocer la obligación. Cuando he establecido una cláusula que lo más razonable es que la ejerza, hay una economic compulsion a ejercer esa opción, pues evidentemente debería reconocer la obligación, porque si no estaría abriendo una puerta a omitir pasivo, por la forma en que estructura los contratos. Esa es la visión del IASB, es discutible, es discutible porque es precisamente lo que se está discutiendo, si esto es así o no. Las obligaciones deben ser actuales. Entonces aquí entra el tema de los hechos futuros. Los hechos futuros es si dependen de la entidad, y esto antes lo comentó Araceli en una de las preguntas, si dependen de la entidad, entonces, si no depende de la entidad, claramente es un pasivo. En la norma de arrendamientos, cuando están referenciadas las cláusulas contingentes a índices de referencia, en ese caso son pasivos, porque la entidad no puede evitar el pago. Sin embargo, si están bajo el control de la actividad, por ejemplo, el uso que se haga del activo, el número de fotocopias que haga una fotocopiadora, los kilómetros que recorra un coche, en ese caso sí depende de la entidad y no tiene obligación, porque yo puedo rechazar ese pago no usando el activo porque ya no me interese utilizar el activo. En realidad, ahí no existiría pasivo, ¿no? La resolución de ICAC es lo contrario. Sí, sí. Bueno, estamos aquí todavía en la fase de vamos a ponernos unas reglas claras para después sacar normas, ¿eh? Esas no son normas concretas porque necesita un due process, como ya comentábamos. Bueno, y por último la cuestión de la incertidumbre. En la incertidumbre tenemos que distinguir la de existencia y la referida al resultado. La referida al resultado se debe tratar en los aspectos de valoración y la referida a existencia indica el propio documento que son muy raros y suele suceder sobre todo en temas de litigios, cuando hay litigios. También se lo lleva a valoración porque quita la probabilidad, lo quita también del reconocimiento, te lo lleva a medición. O sea, las cuestiones de probabilidad, de no reconocer un activo porque no es probable, me lo lleva a medición. Como es improbable, el valor esperado, 0, y ahí es donde está el truco, si el most likely o el esperado, el más probable o el esperado, ¿no? Dependerá de cada norma. Bien, con esto he anticipado lo que voy a hablarles ahora. Reconocimiento y baja de los elementos. Desaparece también de los criterios de reconocimiento la probabilidad. Desaparece la probabilidad como criterio. La probabilidad se incorpora a los criterios de medición. Si algo es improbable, el valor esperado que se espera será 0 y por lo tanto no aparecerá porque es un reconocido elemento con valor 0. Esto es lo que ha tratado de ordenar el discussion paper. Ahora bien, en cada norma concreta habrá que elegir si es un valor esperado o es un valor más probable el que se debe utilizar, porque no es exactamente igual. El valor esperado no es un valor cierto, mientras que el más probable sí es un valor cierto. Reconocer un pasivo por algo que en la vida va a ser esa cantidad, podrá ser otra, pero esa no es un valor cierto. Bien, también da como criterio básico, como referencia básica, hace un desarrollo lógico-deductivo de las características de la información y dice que cuando la información no sea relevante o no se pueda obtener una medida fiel, pues que no se reconozca. Y eso lo deja a criterio de cada una de las normas. Algunos criterios que desaconsejarían el reconocimiento sería pues que la medida que tengo que hacer o el elemento que tengo que medir pues tiene muchos escenarios diferentes con probabilidades difíciles de medir, la probabilidad de los flujos de efectivo sea baja, la identificación de los elementos que generan flujos sea compleja o las distribuciones, porque sean varios elementos agrupadas, las distribuciones de estos flujos pues no sea suficiente, sea muy subjetiva. Y en algún caso, por ejemplo, en el fondo de comercio, indica que el fondo de comercio autogenerado no se debe reconocer porque el fondo de comercio autogenerado sería valorar tu propia empresa y esa no es la finalidad de los estados financieros. Eso yo creo que sí es un punto interesante en cuanto al reconocimiento. En cuanto a la baja, es novedoso que trate la baja porque hasta ahora no existía y sí se estaban emitiendo normas en instrumentos financieros, es muy significativo el volumen de regulación que hay sobre baja, que es importante. Cuando el activo se transfiere totalmente, pues en principio no hay problema, el criterio de control es suficiente. El problema es cuando se transfieren solo una porción de riesgos y ventajas. ¿Se debe dar de baja el activo o no se debe dar de baja?
cuando no se transfieren todos los riesgos y ventajas, sino cuando se transfieren una parte. Sobre esto hay que pensar si el modelo que se va a proponer en el marco conceptual es de control, es decir, se controla o no se controla, es un espejo respecto al criterio de reconocimiento. Si yo reconozco cuando controlo un activo, debo darlo de baja cuando no lo controlo. Eso sería simetría pura. Pero en muchas operaciones no hay simetría en la transferencia de riesgos y ventajas. Se pueden transferir algunos riesgos y ventajas, no todos. Entonces, en esos casos, quizás hay que irse a un criterio diferente del criterio de control, sino el criterio o el enfoque de riesgos y ventajas transferidos, si son significativos o no son significativos. Por último, un tema que surgió también con la norma de arrendamientos, en concreto los arrendadores, si se debe dar de baja totalmente el elemento o se puede dar parcialmente. En la norma de arrendadores se da de baja en determinadas circunstancias, cuando no se retienen riesgos significativos, se da de baja el elemento por la parte, se da de baja totalmente, reconociéndose un derecho residual, de manera que al final la operación se parece mucho a la manera en la cual los arrendadores fijan los precios, que es una operación financiera. Bueno, se podría plantear si ese es el modelo de baja o se tiene que dar de baja la parte cedida nada más, con lo cual lo que se da de baja es menos. Y se da de baja a coste. Lo que se queda a coste, mientras que en el modelo de baja total lo que se queda valorado a valor razonable, con lo cual ahí habría implícitamente una revalorización. En el modelo de baja total, el elemento subyacente que después recuperamos se queda valorado a valor razonable, no se queda a coste. En el de baja parcial, divido el elemento en dos partes y lo que se queda al coste. Bien, en cuanto a medición, se plantea si una base de medición o varias bases de medición. Esto es un debate que yo le he oído muchas veces a Felipe. Entiende que varias bases de medición ofrece información más relevante. Las bases de medición pues, son muy conocidas, no me detengo en ellas. En cuanto al momento, los momentos son dos, el momento inicial y el momento posterior. El momento inicial, pues hay determinadas partidas en las cuales unas veces se utilizará un modelo basado en mediciones de coste y otras más en valores de mercado, ¿no? Porque, bueno, pues en transacciones gratuitas o en transacciones con partes vinculadas que son a un valor diferente del valor razonable, pues ahí a lo mejor conviene más un valor razonable. Será cada norma concreta la que lo deberá indicar. Y en valoración posterior lo que nos indica o lo que sugiere es que la valoración tenga que ver con la forma en la que se va a realizar el elemento. Y esto es incorporar el concepto de business model, es decir, cuáles son las intenciones de la dirección. Igual que lo puedo interpretar de una forma manipuladora, también lo puedo interpretar como una forma, o sea, como un criterio informativo. A mí, como inversor, me interesa saber qué es lo que va a hacer la gestión o los directivos con ese activo, porque para mí es relevante. Claro, abrir eso es abrir el terreno a la manipulación también. Es decir, es un sacrificio que tenemos que ver entre relevancia o evitar que se utilice la contabilidad con fines abusivos, ¿no? En ese caso, pues los activos para ser vendidos deberían utilizar criterios de valoración relacionados con el coste, para ser usados con valor de coste, los vendidos con valores de mercado. También habla de reconocimiento de los pasivos en momento posterior, exactamente igual, pasivos que van a ser transferidos, en ese caso debería utilizarse bases de valoración relacionadas con mercado, en otro caso de coste. Bien, en cuanto de las medidas que había estaba coste, valores de mercado y por último descuento de flujos de efectivo. Los descuentos de flujo de efectivo pues indica qué factores se deben tener en cuenta a la hora de considerar estos factores de efectivo. Y en cada norma, en cada tipo de transacción, habrá que ver si se utilizan unos, todos o ninguno. Entonces habrá determinados momentos en los que el descuento de flujos de efectivo requiera utilizar todos esos criterios y otros en los que algunos, por ejemplo, el cambio de los tipos de interés no se debería utilizar. Creo que me estoy excediendo del tiempo, ¿no? Bueno, 2 minutos. Muy bien, bueno, pues voy a abreviar y decir dos ideas para finalizar. Bien, la cuarta parte del marco conceptual se dedica a presentación y revelación. La diferencia entre unos y otros es que esté en los estados principales o esté en la memoria. La memoria, decía un amigo mío, que es la excusa del que ya no tiene más argumento. Dice, pues mira, ponlo ya en la memoria. Es decir, ya no sé dónde ponerlo, pues ponlo por lo menos en la memoria que yo pueda decir algo si me vienen a buscar, ¿no? Esto el IASB no lo permite. Es decir, no vale la memoria como furgón. Es decir, usted si cumple los elementos, cumple los requisitos, tiene que presentarse en los estados principales, financieros principales. Habla de cuestiones pues, que están en la NIC 1, clasificación, envase funcional o naturaleza, agregación de partidas, si se deben agregar y cómo agregarlas, y la compensación pues, viene a decir exactamente lo mismo que conocemos hasta ahora. No hay novedades.
En cuanto a revelación, pues menciona el tipo de información que se debe revelar, que es la que se revela actualmente, o sea, no aporta especialmente en esta parte del documento, en mi opinión. En cuanto a materialidad de la revelación, pues viene a decir cosas bastante simples en mi opinión, es decir, que si algo no es suficientemente informativo, pues que no se presente. Bien, pero es que en el tema de revelación es importante. ¿Los honorarios del Consejo de Administración son significativos o no son significativos? En España lo tenemos claro porque hay una consulta del ICAC bastante antigua que decía que eso sí tenía que estar, de los honorarios del auditor sí tenían que estar presentados. Entonces, bueno, pues ahí la materialidad pues nos la han aclarado nuestro regulador nacional, pero es una cuestión que puede ser también sujeta a interpretación. Bien, y finalmente el tema del reciclaje. Básicamente la tesis, y me salto 3 transparencias que se subirán con los comentarios en página de notas. Básicamente la idea es que tradicionalmente pérdidas y ganancias los vamos a utilizar, o propone utilizarlo para todo lo que es medir la ejecución, el desempeño de los directivos, los ingresos y gastos del periodo. Los OCIs, los Other Comprehensive Income, que se utilicen para los cambios de valoraciones, que vayan a patrimonio, y la cuestión está en si se debe reciclar o no se debe reciclar. Bueno, pues básicamente el reciclaje tiene argumentos a favor y argumentos en contra. Los argumentos a favor es que permiten una mejor medida de los recursos, del retorno sobre los recursos económicos, permite tener información relevante de cuándo se realiza o se cancela un activo o un pasivo, y permite la comparabilidad entre compañías que han utilizado, si el criterio es opcional, el criterio de revalorización o no lo han utilizado, dado que en el momento de la realización aparecería el resultado en ambos casos. En ambos casos aparecería la cuenta de pérdidas y ganancias. En segundo lugar, pues en contra del reciclaje es que no contribuye a medir el desempeño del reciclaje, o sea, las partidas de patrimonio llevadas a resultados no es fruto del desempeño de ese ejercicio, es como un congelador de ingresos y gastos que tengo del pasado que ahora descongelo y me hincha la cuenta de resultados o me la perjudica, es complejo y favorece pues la posible manipulación. Esto no estoy yo muy de acuerdo entre el patrimonio y los resultados. Y ya con esto creo que me he extendido bastante. Bueno, está en marcha, ¿no? Básicamente, mi presentación es una de las secciones de este papel de discusión del marco conceptual. Este papel de discusión del marco conceptual, que realmente se argumenta que es un papel de discusión y por eso tiene 80 y tantas páginas, bueno, pues está dividido en secciones. Y una de ellas es de la que voy a hablar yo, que no ha hablado concretamente Horacio, que ha hecho una visión más general, que es la sección que dedica a definir lo que es equity, lo que es pasivo, lo que es patrimonio neto y lo que es liability o lo que es deuda. Yo lo que voy a hacer es, algunos de los términos los voy a poner en inglés porque realmente no tenemos una traducción exacta todavía, entonces prefiero no inventarme una traducción y en muchos casos además no coincide exactamente. Entonces voy a utilizar en algunos casos la terminología que se está utilizando en el papel de discusión. Pero básicamente lo que se plantea, me voy a centrar a las novedades, lo que se plantea en este papel de discusión es que sigue definiendo el equity, lo que es el neto, como un residuo. Lo que dice el IASB es que realmente no se puede valorar todo directamente, puesto que si fuese así estaríamos valorando a la empresa en su conjunto. Siempre que tiene que haber una partida que es activos menos deudas y por tanto considerada residual. No se revaloriza, digamos, se remide, ¿no? Se remide. Dice que la deuda es una obligación actual de la empresa de transferir recursos económicos. Entonces es clave qué se entiende por recursos económicos, como consecuencia de hechos pasados. Y luego dice que lo que denomina equity claim es un interés residual sobre los activos netos de deudas. Es decir, significa que activos menos deudas, ahí hay lo que denomina equity claim, el marco. Sin embargo, lo que plantean aquí es que existe 2 tipos de equity claims. Las primary equity claims y las secondary equity claims. Ahora insistiremos en qué significa esto.
Cuando hablan de distinguir entre qué es deuda y qué es neto, porque en qué es liability y qué es equity, en un principio se plantean también la posibilidad de no realizar ninguna distinción entre deuda y patrimonio neto, que se planteó ya hace muchos años, de manera que cada usuario, o sea, poner un orden en función de más obligación a menos y de la subordinación. Entonces, cada usuario haría su ratio de endeudamiento en función de sus necesidades. Pues los organismos prudenciales considerarían algo como capital, mientras que otros, a lo mejor, usuarios, como pueden ser los inversores en el mercado de capitales u otro tipo de usuario, haría su propia clasificación. Pero eso se ha descartado. Entonces, lo que plantea el papel de discusión son dos posibles approaches y se decanta por uno de ellos. Uno es el strict equity narrow approach, y el strict liability approach, que es por el que se decanta el marco conceptual, el papel de discusión del marco conceptual. Y ninguno de los dos coincide con lo que tenemos ahora, a la hora de clasificar qué es deuda y qué es patrimonio neto. Lo que dice el strict equity narrow approach, que insisto en que el papel de discusión se decanta por no utilizar este criterio, es que solo sería patrimonio neto, equity, la categoría más residual emitida por la matriz. Eso significaría que, por ejemplo, los intereses minoritarios en las cuentas consolidadas no serían patrimonio neto, ahora lo es con la normativa actual. Cualquier obligación de emitir, o sea, de pagar con instrumentos de capital propios, en este caso no sería una deuda. Actualmente, según la NIC 32, es deuda si la cantidad monetaria a pagar es fija, y es patrimonio neto si la cantidad a pagar va a ser en función de, o sea, lo que es variable, es decir, pues yo tengo un número fijo de instrumentos de capital a dar como consecuencia de esa deuda. Entonces, la NIC 32 hace esa distinción, dependiendo si la cantidad a pagar la monetaria es fija o el número de acciones es fijo, es deuda o es patrimonio neto. Lo cual, por otra parte, es incompatible con la IFSR 2, que dice, en cualquier caso, sea fija o variable la cantidad de acciones que tengas que pagar, esto es neto. De hecho, hay una inconsistencia actualmente en las normativas. Habría que cambiar en este caso la definición de deuda. No facilitaría la comparabilidad entre entidades, porque la más residual puede no coincidir, la clase más residual, en unas entidades con otras, y por tanto no es la que favorece el discussion paper. El discussion paper favorece la strict liability approach, y lo que dice es que, bueno, que un equity claim, el neto, es todo lo que no es deuda. Ya sea lo que ellos denominan primary equity claims o secondary equity claims. Entonces, las primary equity claims serían las acciones ordinarias o cualquier tipo de acción donde ya existe un derecho actual a recibir ese interés residual de la empresa. Y cualquier obligación que exista o derecho a entregar o recibir acciones o instrumentos de capital propios emitidos por la propia entidad, eso, en función de esta propuesta, sería neto. Cosa que hasta ahora en la IAS 32 no, en la IAS 32 depende. Y ahora sería neto. Entonces, una obligación de emitir, por ejemplo, unas obligaciones, imaginaos unas obligaciones convertibles, sería patrimonio neto, independientemente de que sea fija la cantidad, de que sea variable la cantidad de acciones a dar, sería patrimonio neto siempre y cuando la opción de que se paguen como consecuencia, o sea, como capital, como instrumentos de capital, sea de la propia entidad. Estoy pensando, por ejemplo, en los dividendos flexibles que plantean muchos bancos ahora. Esa modalidad que hay ahora de reparto de dividendos, el llamado dividendo flexible, en que el banco dice, bueno, en el reparto de dividendos, que sepa que esos dividendos los puede recibir o bien como acciones o bien como dinero en tesorería. La opción de recibir esos dividendos como acciones o como tesorería, tal y como está planteado actualmente, es del accionista. Por tanto, eso es deuda. Ahora bien, si hubiese una cláusula, por pequeña que fuera, que el banco fuese opción del banco en que esos dividendos finalmente, o un porcentaje de los mismos, fuera opcional para el banco pagarlo como acciones, es decir, no fuera decisión del accionista, sino decisión de la entidad, en ese caso sería patrimonio neto. Y eso es un cambio importante.
Obviamente, las cooperativas, por ejemplo, con este approach no tendrían equity. Lo que pasa es que ante esa pregunta lo que se plantea es la posibilidad de poner excepciones en normas concretas, pero ya habría que plantear que existen excepciones, porque lo de las cooperativas nunca podría formar parte de la definición de equity. Entonces, ¿qué novedad hay? Básicamente, las secondary equity claims, o sea, aquellas en las que lo que se plantea es la obligación de pagar con instrumentos de capital propio o el derecho a recibir instrumentos de capital propio, en ambos casos, son patrimonio neto, pero lo que se plantea es que se revaloricen, se remidan. Es decir, actualmente se remiden si son deuda, si son patrimonio neto no, porque la base del patrimonio neto es que hay una valoración inicial y no hay una revalorización de ese patrimonio neto. Entonces lo que se plantea es, ahora todos estos equity, y vamos a distinguir entre las primary equity y las secondary equity. Las secondary equity se revalorizan. Lo que pasa es que esa revalorización no va a ir al resultado global, es decir, no va a ir ni a pérdidas y ganancias ni al other comprehensive income. Va a ir a lo que llaman ellos estado de variaciones del neto, que para no confundirlo con lo que el plan llama estado de variaciones del neto, nuestro estado de variaciones del neto comprende los ingresos y gastos no reconocidos más las variaciones del neto propiamente dichas. Estos ingresos y gastos no reconocidos es los que la normativa internacional llama OCI, mientras que el estado de variaciones del neto, tal y como lo tenemos nosotros ahora, simplemente aparecen las distintas partidas del patrimonio neto y sus variaciones como consecuencia de ampliaciones, reducciones, dividendos, etc. Bueno, pues lo que plantean es que ese cambio de variaciones en el patrimonio neto va a cambiar radicalmente. Entonces, todas por columnas vamos a poner todo lo que llaman equity claims, las primary equity claims y las secondary equity claims. Las secondary equity claims se revalorizan. Entonces, ¿qué se produce? Una transferencia de riqueza entre una secondary equity claim que se ha incrementado su valor o disminuido su valor, ya sea a coste o a valor razonable, porque eso ya dependerá de las normas y del tipo de equity claim de que se trate, y se traslada a otra partida de capital. Generalmente, por ejemplo, puede ser las reservas voluntarias, porque va en favor, una pérdida de valor de esa equity va en favor de otro tipo de equity holder. Entonces, lo que se plantean es, el equity total no va a cambiar, el patrimonio neto sigue constante, pero esas variaciones de valor de las secondary equity claims se van a producir esa transferencia de valores de un equity, de una clase de equity a otra. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Con esto se pretende dar información que ahora no se da en el estado de variaciones del neto de la potencial dilución o traspasos de riqueza entre los digamos, poseedores de este tipo de títulos. Por ejemplo, si estamos hablando de unas obligaciones convertibles a voluntad de la entidad, en ese caso sería patrimonio neto, sería un secondary equity claim. Si se valoran a valor razonable, mientras están en el estado de variaciones de patrimonio neto, cada vez que hay un cambio en ese valor, se transfiere a los accionistas normales. Entonces eso aparecería en el estado de variaciones del neto, mientras que el neto total quedaría intacto. Y algunas cosas que actualmente en nuestro marco conceptual son deuda y cuyo cambio de valor va al resultado, ya sea pérdidas y ganancias o bien OCI, ya no estarían allí, no formarían parte del resultado global de la entidad. Digamos que el objetivo que plantea el IAS con este modelo es que por una parte hayan unos estados financieros que son el balance, la comprehensive income, o sea, pérdidas y ganancias y OCI, y estado de flujos de tesorería que ayuden a los inversores actuales y potenciales a predecir los futuros flujos de caja de la entidad. Mientras que hay otros estados, o sea, el balance y este estado de cambios de patrimonio neto, tal y como se concibe como ahora, como novedad, que lo que permite es ver al inversor qué cambios en su participación en el residuo se producen como consecuencia de transferencias de riqueza entre distintos poseedores de equity de distintas categorías. O sea que se añade un objetivo más que actualmente no tiene la información financiera. Como he dicho, este nuevo estado de variaciones del neto tendría una columna para cada tipo de instrumento, primario o secundario. Estas actualizaciones serían de valor
no del primario, el primario queda como residuo, pero el secundario se está cambiando, revalorizando constantemente, supondrían una transferencia de una columna a otra, el total de neto sería el mismo, y un ejemplo que aparece en el papel de discusión es una written option con cambios de valor razonable, que lo que hacen es ir transfiriendo esos cambios de valor razonable a reservas, porque se considera que es neto. Esto es un resumen muy rápido de realmente algo. Leedlo, veréis que hay que leerlo muchas veces para entender qué es exactamente lo que están diciendo, qué entienden por equity claims, qué entienden por primary equity claims, secondary equity claims, los ejemplos que ponen. Y el EFRAC lo que ha hecho ha sido ya es publicado el borrador de carta comentario con respecto al marco, este papel de discusión en su conjunto, que tiene otras 80 páginas, es como otro marco conceptual paralelo. Entonces, concretamente me voy a referir a los comentarios del EFRAC respecto a esta sección 5 de Equity y Liability. Coinciden en que con el IASB, con la propuesta de que el Narrow Equity Approach, o sea, considerar solamente como neto lo más residual, no procede, pero sí que plantean una serie de problemas de esto que plantea el IASB como el Strict Liability Approach. Primero, lo primero que plantean no es cierto que el equity entonces sea un residuo. El residuo será solamente lo que ellos llaman las primary equity claims, porque si las secondary equity claims la estás revalorizando, entonces el residuo de entrada por sí, por concepto, no se revaloriza. De manera que eso es incongruente. También dicen que no es lo mismo, no se puede decir que es igual de neto, pues tener un derecho actual de participar en un valor residual de una entidad que tener un derecho potencial a participar en ese valor residual en el futuro. Entonces, como no es lo mismo, porque una obligación de pagar con acciones, o sea, de transmitir títulos propios, no deja de ser la obligación de transmitir algo, aunque no se considere un recurso económico y por tanto no entre en la definición de deuda que plantean, de manera que alguna diferencia tiene que haber. Y le critican que esta forma de plantear lo que es patrimonio neto permite estructurar contratos para evitar deudas. Por ejemplo, si la empresa tiene una obligación de transferir con un contrato, por ejemplo, imaginaros que el caso de dividendo flexible del que hablan los bancos, en estos momentos es el accionista el que decide cómo lo quiere. Pero si por lo que fuera la empresa, la entidad, la que dijera, bueno, voy a elegir yo cómo lo voy a hacer, aunque evidentemente no me interesa, por lo que sea en acciones, pero solamente por el hecho de tener la opción, aunque fuera muy remota, de que fueran a pagarlo en forma de acciones, ya se clasificaría como neto. Entonces, claro, esto, según la carta del EFRAC, puede dar lugar a estructurar contratos, aunque de hecho el IAS dice expresamente que no sería así si no tuviera sustancia económica el hecho de hacerlo. Es decir, vamos a ver, no me digas poner una cláusula que no tiene sustancia económica porque es evidente que no la vas a ejercer porque no tiene sentido económico, pues entonces sería deuda, no sería neto, pero aún así, ¿qué tiene sustancia económica o no? Pues siempre es una materia de juicio que puede dar lugar a problemas. Entonces, lo que propone esta carta del IAS es tratar estas secondary equity claims, aunque en el balance aparezcan como neto, que no vayan a estado de variaciones del neto sus variaciones de valor, sino que vayan a pérdidas y ganancias o a OCI como si fueran deudas, que tampoco es lo que se está haciendo ahora. Lo que se está haciendo ahora, en algunos casos se tratan como las deudas y en otros casos se tratan como neto. Y critica el hecho de que ese objetivo que tiene el IASB con ese nuevo estado de variaciones del neto para dar una imagen de cuál es la dilución o el traspaso de riqueza entre los poseedores de títulos de equities actualmente, se puede dar perfectamente en la información, en la memoria, sin necesidad de crear nueva versión del estado de variaciones del neto. Y ahí está, se ha dado 6 meses para hacer los comentarios, puesto que la carta del EFRAC, yo personalmente no he votado a favor de la carta del EFRAC, me he abstenido, pero la verdad es que es muy difícil votar a favor o en contra de algo que tiene tantísimas cosas.
Porque claro, tú puedes estar de acuerdo con algunas y no con otras. Y entonces en ese momento tienes que calibrar si en lo que estás en contra compensa lo que estás a favor para ver si votas a favor o en contra. En cualquier caso, como es un borrador, yo de entrada me he abstenido esperando sobre todo los comentarios de las entidades. Y yo, puesto que la carta del EFRAC no es favorable a la propuesta del IASB, tiene una serie de argumentos, yo sí que animaría a aquellos que están en el proceso de emitir comentarios que por favor emitan también comentarios a la carta del EFRAC, porque no solamente es contraria a lo que dice el IAS, sino que propone otro modelo distinto, que no es tampoco el que tenemos ahora. Entonces, por eso digo que es realmente importante que se manden también cartas por parte de los stakeholders, los constituents, a la carta del EFRAC. Y a ver qué pasa, porque todo esto, la verdad, es que tiene su efecto importante. De hecho, en las entidades financieras lo tiene y mucho, pero en todas, realmente en todas las entidades. Es un cambio importante desde el punto de vista del marco conceptual. Y nos quedan 10 minutos para... Vale, muchas gracias, Araceli. Iniciamos el turno de preguntas, 5 minutos para cumplir con los tiempos. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Yo tengo una pregunta sobre todo para Celi, porque efectivamente ese es un punto muy, muy importante y no solo para entidades financieras. No solo, no. Hay muchas otras entidades que están emitiendo instrumentos de este tipo, estructurando operaciones. Yo, si te soy sincero, sí me he perdido un poquito en algunos aspectos, porque, por ejemplo, has hablado ahí de un secondary equity instrument que era una written option. Cuando lo que he entendido es que cuando una written option era una deuda. Porque entiendo que la opción la tenía el otro. Siempre que tú tienes, digamos, en estos momentos, una obligación de transferir instrumentos de capital propio o un derecho a recibir instrumentos de capital propio, da igual en forma variable o fijo, da igual, es neto. Pero entonces quería decir... Sobre acciones, vale, sobre acciones propias. No, pero eso lo entiendo. Pero es que entonces, por ejemplo, la entrega de dividendos, que estoy dando una opción a los accionistas a recibir acciones propias de mi compañía, hay una parte entonces que es de... No, porque no la controlas tú. Entonces, si tú lo controlas... Pero es una written option, es que no la controlas. Una written tiene el otro el derecho. Pero en este caso, vale, tiene el derecho a recibir las acciones, pero en cualquier caso son acciones. En el caso del dividendo flexible, tú mezclas la posibilidad de dinero con la posibilidad de acciones. Entonces, cuando tienes las dos posibilidades, si es acciones, pase lo que pase, da igual, es neto. O sea, si tú tienes la obligación de transferir acciones, da igual que sea él el que diga me las quedo o tú el que tengas que elegir me las quedo, en este caso siempre es neto. O sea, que una written option entiendo que si la liquidación siempre es por acciones... Siempre es neto. Entonces siempre será neto, aunque sea opción vendida. Siempre, efectivamente. Y además es el ejemplo que pone el IAS en el papel de discusión. Vale. Siempre es neto. Vale. La otra cosa que... he tenido otros dos temas, pero una vez para sacar. Otro tema es que no has hablado, y se está estudiando muchas operaciones, que no hay detrás acciones. No acabas nunca en acciones, sino que son potenciales pagos que tienes, perpetuas que estás emitiendo, y que con pagos, por ejemplo, ligados a dividendos o a otra serie de variables, y que con la norma actual son instrumentos de capital. ¿Vale? Eso, con esta norma, ¿cómo serían? Porque no hay obligación de pago, pero no hay ningún instrumento de capital detrás. Habría que ver, lo pone en el marco conceptual, las características, porque todo depende de las características del elemento. Entonces, sí se reconoce que las características de los elementos pueden ser con permutaciones infinitas, porque de hecho es así. Pero en general, la mayor parte de estos títulos en los que el poseedor del título tiene un derecho sobre el valor residual de activos menos pasivos, ya sea actual o potencial, generalmente es neto. Es que por eso es que en este caso, porque tal y como funcionan estos instrumentos que están emitiendo, insisto, ahora muchas compañías, emiten y por 100, ¿vale? Tienes un interés a lo mejor del 10%, pero siempre y cuando reparta dividendos, si no, no. Imagínate. Y es acumulativo y a perpetuidad. ¿Depende de ti? Claro, porque... Depende de la entidad, me refiero. Claro, la entidad no paga dividendos, no pago nada, y es perpetuo. Entonces es neto.
Vale, incluso, por eso digo, incluso sin tener acciones detrás, porque fíjate que jamás van a acabar en acciones este instrumento. Ten en cuenta que aquí no usan la palabra acciones, la palabra shares no aparece en ningún momento en el marco, por eso le llaman equity claims. ¿Cómo traduzco yo equity claims? Pues es muy difícil, yo no sé cómo lo traduciremos al final, pero por eso no me he atrevido a traducirlo, porque equity claims no son acciones, no son instrumentos de capital, no es patrimonio neto tampoco, lo definen como el derecho a participar en el interés residual de la empresa, ya sea presente o futuro. Vale, y luego, y es la última cuestión que sacaba, cuando has sacado este nuevo estado de variaciones de neto, lo que he entendido es que el secundario de alguna manera tienes que revaluarlo a mercado. Para ver... A mercado, según la norma concreta, por ejemplo, si estás hablando de un instrumento que según la norma de instrumentos financieros va a valor razonable, a valor razonable. Si según la norma en concreto de ese equity claim, porque esto es un marco conceptual y no habla de instrumentos concretos, si fuera otro tipo de valoración, otro tipo de valoración. Pero decir que, bueno, entonces, porque en principio, vamos, si no ha cambiado las normas, todo lo que sea equity no tiene que valorarse de ninguna, al revés, no tiene que pasar nunca nunca hay que revaluarlo. No, es que no afectaría a resultados. Lo que te están diciendo es, si tú tienes una obligación convertible, por ejemplo, y tienes un valor de mercado de esa obligación convertible, suponiendo, sería convertible si eres tú el que decide si la vas a convertir o no, entonces sería neto, ¿eh? Porque si es el poseedor del título el que decide, entonces es deuda. Pero si está bajo tu control en convertirlo o no en acciones, entonces ese título, y tiene un valor razonable, tú lo que vas a hacer es, el cambio en valor razonable se lo vas atrás porque se lo vas a pasar a los de reservas, se lo vas a pasar a los primary equity claims, porque va a favor o en contra, diluye su participación. Pero fíjate, lo digo porque sí que estás poniendo como un valor de mercado, mientras que el primary equity team no lo estás poniendo, que a lo mejor estás ganando mucho, perdiendo mucho. No, el claro. primary equity claim es residual, igual que el no controlling interest. O sea, los intereses minoritarios y los primary equity claims se consideran el residuo. Es decir, si hay cambios en la valoración es porque hay cambios en la participación. Si tú haces una ampliación de capital, obviamente cambia el valor. Pero no porque lo remidas o lo revalorices. Sin embargo, los secondary equity claims, en general, dependiendo del instrumento, sí se revalorizan, sí van remidiéndose, pero esos cambios en la medición lo que haces es transferirle esa riqueza a la parte de los primary equity claims. El total del patrimonio neto te va a quedar inalterado. No afecta a pérdidas y ganancias ni a other comprehensive income, pero tú estás dando una información, teóricamente, según dice el papel, a los accionistas de que se están produciendo cambios en su participación en el interés residual de la entidad, cosa que ahora no se les informa. Ese es el cambio. O sea, quieren dar una información adicional con ese estado de variaciones del neto. El impacto en pérdidas y ganancias en OCI es cero, ¿eh? Tendré que pensarlo, dar una vuelta. Porque... Sí, hay que darle varias vueltas, porque de hecho se le está dando varias vueltas. Solamente con los ejemplos que pone la discusión, te tienes que sentar con un boli e intentar hacerlos. O sea que ahora el estado de variaciones del neto va a ser, vamos, de lo más entretenido. Muchas gracias. Si sale. ¿Alguna pregunta más? Bien, yo creo que estamos en tiempo ya lo que habíamos programado para la jornada. Muchas gracias a los dos. A vosotros es un placer, como siempre.